vamos a empezar este encuentro, que para los que sois nuevos, bueno, pues no tiene ninguna novedad, pero para los que ya sois asiduos, pues evidentemente cambia el formato. Habitualmente empezó Juan Ramón Galán haciendo estos encuentros en una especie de diálogo entre él y el público, luego invitó a Jordi y Jordi se incorporó a este proyecto de Galán, también bajo ese formato y añadiendo el tema de los cuentos como un instrumento, una herramienta para poder llegar más cerca. ¿Me oís todos al final? ¿Oís todos? Un poquito no. ¿Un poquito más alto? Vale. Sí. Para acercar un poco más esa sensación, esa vivencia que ellos quieren compartir al resto de la gente. Y nos planteábamos, bueno, he de deciros que tanto Galán como Jordi y como yo y algunos de los aquí presentes, pues somos amigos de hace tiempo y compartimos una misma inquietud y sobre todo nos encontramos en este momento pues con una experiencia similar y una vivencia parecida sobre el tema que vamos a abordar esta tarde. Y desde ahí, en nuestros encuentros y en nuestras reuniones, pues en muchas ocasiones aparece un diálogo, aparece un debate, aparece una serie sobre todo de preguntas que no siempre tienen una respuesta certera y absoluta. Y nos planteamos en la última ocasión que estuvimos juntos si no podíamos abrir ese espacio de diálogo a todo el que quisiera escuchar. ¿Y cómo podíamos hacerlo? Claro, entonces Juan Ramón y Jordi pues ofrecieron este lugar para poder hacer aquí esa especie de experimento que no sabemos cómo va a salir, ni falta que hace saberlo, porque ¿qué más da? Y por otra parte, pues también nosotros disfrutábamos en ese encuentro que otras muchas veces ya hacemos, pero no aquí, sino con un café o con una cerveza adelante, que también es otra propuesta a considerar en un momento determinado. Dicho eso y aclarado por qué nos encontramos en este lugar y a esta hora y en este momento, o cómo parece que hemos llegado aquí, porque todo es un asunto de apariencias, pues yo quería comentaros cuál es el tema que hemos elegido para este encuentro y que fundamentalmente se refiere a la investigación de si lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos somos nosotros el origen y la fuente de esas acciones y de esos pensamientos o sentimientos, o si hay algo más allá de nosotros que es el origen y la fuente de esos sentimientos y de esos pensamientos. Este sería el punto de arranque. Sobre esto, yo lo que voy a hacer es plantear esa primera o esa segunda pregunta, pero a mí lo que me gustaría, y a Jordi y a Galán también, es que vosotros participéis de ese encuentro como si esta reunión, en vez de celebrarse aquí con un público sentado en filas ahí delante, estuviésemos en el salón de la casa de cualquiera de nosotros y pudieseis intervenir con la misma naturalidad y tranquilidad. Entonces, interrumpid cuando queráis, preguntad lo que queráis. Se trata de que sea algo dinámico y de que no se convierta en un monólogo ni tampoco en un diálogo de expertos, porque de verdad, aquí podemos estar en este momento los tres como muchas cosas, pero como expertos para nada. En todo caso, como personas que sienten una curiosidad porque algo en este momento de su vida les ha colocado en que la vivencia y la sensación del estar vivos y del ser nos genera una profunda curiosidad y nos lleva a compartirlo y a preguntarnos qué es esto y por qué nos pasa. Pero nada más, quien espere respuestas certeras, precisas y absolutas, pues no es el caso. No estamos aquí en condición de esto. Entonces, yo creo que he dicho o hecha esta introducción, pues a mí me gustaría que vosotros un poco empezáis comentando si pensáis que el origen y la fuente de nuestros pensamientos y nuestras acciones somos nosotros mismos y por lo tanto desde ahí tocamos el tema del libre albedrío, o si por el contrario ese origen o esa fuente procede de más allá de nosotros, pero que a la vez es nosotros, porque es el todo dividido en pequeñas, dividido no es la palabra, el todo manifestado en pequeñas particularidades que se viven a sí mismas como separadas de ese todo, pero que en realidad la pregunta es, ¿y lo están o no? Este sería el quid de la cuestión de esta tarde. ¿Están separadas esas individualidades del todo o es el todo manifestándose y en movimiento
lo que genera nuestras acciones y nuestros pensamientos. Y vosotros me decís. Pues nada, de repente a lo mejor hasta ocurren respuestas certeras, quién sabe, ¿no? Porque todo puede ser, ¿no? Bien, yo creo que Marga lo ha contado muy bien y es un intento, pues eso, de compartir el hecho de que haya esta aparente diferencia, no lo hay. Los que habéis venido más veces a estos encuentros, que vienen ya desde hace muchos años, sabéis que no hay ninguna pretensión por este lado de querer saber o de estar en ningún lugar que tenga que ver con lo que se considere, pues eso, sabiduría y esas cosas, ¿no? Pero siempre nos ha parecido a nosotros, como personas que nos reunimos y comentamos y hablamos de estos temas, siempre nos ha parecido muy importante el tema relacionado con el libre albedrío. Esto es, ¿qué es todo aquello que ocurre? ¿Hay realmente un hacedor que hace lo que aparentemente sucede? ¿Qué identificación tenemos nosotros con aquello que sucede en nosotros y alrededor de nosotros? ¿Realmente creemos que hay hacedores individualizados como los que parece que estamos aquí, que hacen las cosas tan sutiles como nuestros pensamientos? Esos pensamientos son nuestros, los pienso yo cuando yo quiero, como yo quiero, porque yo soy una entidad con voluntad separada que me permite hacer y decir lo que quiero en cualquier momento, independientemente de todo lo demás. Porque para mí ese ejercicio de lo que podría representar el libre albedrío tendría que ver con una situación en la que hay un supuesto individuo que está absolutamente separado del resto del universo y que desde esa separatividad, desde esa separación, tiene la capacidad y la potestad de ejercer una voluntad propia para hacer o dejar de hacer lo que quiera que sea. Eso, para mí, en la investigación que por aquí ha sucedido, eso me parece absolutamente imposible. Me parece absolutamente imposible. Creo que estamos absolutamente interconectados con infinitas cosas que son las que participan en aquello que sucede en nuestro interior, en nuestro exterior y todo lo demás, ¿no? Desde ahí, la pregunta que en mí ha abundado muchísimo tiempo es aquella de, en primer lugar, ¿qué soy yo? ¿No? ¿Qué soy yo? ¿Soy realmente algo separado, algo con voluntad propia que puedo hacer, que puedo mejorar, que puedo cambiar el mundo, que puedo ayudar a la gente de acuerdo con un criterio, con una sensación de separación, de capacidad personal para poder hacer esas cosas? ¿O realmente todas esas cosas suceden independientemente de ese personaje que creo ser como algo separado? Esa pregunta a mí se me plantea muchísimo. ¿Qué soy yo? ¿Qué es todo esto que aparece? ¿Desde dónde aparece? ¿Cómo aparece? ¿Por qué aparece? ¿Para qué aparece? Bueno, pues para mí todo eso lo conecto precisamente con esa configuración de una entidad con libre albedrío o con no libre albedrío. Yo recuerdo por una ocasión aquí en una charla, cuando se planteó este tema del libre albedrío, alguien preguntó, entonces lo que hay es un determinismo, porque si no hay libre albedrío parece que hay determinismo. Pues yo diría que ni una cosa ni la otra, o las dos cosas, porque obviamente todo lo que planteamos lo estamos planteando desde esta dualidad, desde este espacio-tiempo que implica la necesidad de una dualidad. Entonces, no hay ni determinismo ni libre albedrío. Son cosas que suceden y que provienen de algo que nunca va a ser reconocido, sabido y comprendido desde esta dimensión que nos expresa. Yo te quería comentar una cosa, porque no es tanto una pregunta, aunque yo creo que sí que puede servir para abrir ese diálogo. A mí me pasa que tengo una sensación clara y bien definida de que las cosas importantes de mi vida para nada las controlo yo. Yo no decido cuándo nazco, cuándo muero, cuándo me enfermo, cuándo sano, no decido cuándo me enamoro, si puedo o no tener hijos. Es decir, hay un montón de cosas importantes que me acontecen. Si mañana me pasa un camión por encima o le pasa a un familiar mío. Y sin embargo luego, o sea, ahí tengo muy claro que esa sensación de fuente no está en mí. Ese origen de las acciones y de los sucesos no está en mí. Pero luego entramos en lo cotidiano, en las pequeñas cosas. Entonces ahí sí que parece que yo decido si me voy en metro o en autobús, que yo decido si esta noche ceno patatas o judías verdes. Es decir, hay una serie de cosas que en lo pequeño, que por otra parte dices, bueno, si eso podría dar lugar a pensar que el libre albedrío existe para lo pequeño y no para lo grande, que sería tanto como decir que vivimos en una especie de cárcel, en una celda metidos, y que todo está absolutamente
condicionado porque no puedes salir de tu celda, pero sin embargo, el que te la pases de arriba abajo o de izquierda a derecha, eso ya sí. Y que de alguna manera nosotros pensamos, bueno, como puedo o tengo la capacidad de pasear de izquierda a derecha o arriba abajo, entonces tengo libre albedrío. Cuando parezca que todo lo demás, los muros de fuera, la celda, los pasillos, los corredores, las rejas, esto no lo veamos, ¿no? O no tengamos esa sensación. Entonces, claro, yo no sé si esto se puede, o que eso os ocurra a vosotros, que cómo podemos explicar esta sensación de que para ciertas cosas sí soy yo quien, y digo sensación o apariencia, y para otras es evidente que nadie lo cuestionaría, o poca gente. No sé, ¿quién se anima? Jordi, le toca ahora. No sé qué decir. No, se me ocurre que eso que explica Marga, ¿no? Creo que va a ser siempre así mientras nuestra percepción es que somos un individuo. Entonces, esa percepción, esa percepción tan clara, tan evidente, que somos un individuo, somos un cuerpo, que somos un individuo, es una sensación tan evidente que nos lleva justamente a todo ese discurso, ¿no? Es decir, yo a veces tomo decisiones y luego veo que efectivamente me pasan muchas cosas, pero siempre en ese hablar así, siempre pongo, me pasa a mí, porque soy un individuo, o yo tomo la decisión, porque soy un individuo, ¿no? Entonces el quid de la cuestión de todo esto yo creo que radica justamente en eso. Entonces, si me veo como un individuo, eso va a llevar pues a eso, a muchas preguntas, a mucha búsqueda, y a todo esto que estamos viviendo en este momento aquí, a cuestionarnos, a preguntarnos, a reflexionar sobre lo que me pasa, lo que percibo, lo que pienso, lo que dejo de pensar, ¿no? Yo creo que ese es el quid de la cuestión. Y es muy difícil realmente no vernos como un individuo, hay que reconocerlo. Pero puede suceder que en el transcurso del vivir pues tengamos algún vislumbre de que efectivamente no somos un individuo. Que ese individuo está siempre continuamente cambiando, como está cambiando todo eso. Y si ocurre eso, si de repente ese vislumbre, esa claridad de que no soy un individuo, sino que soy otra cosa, por decir algo, porque no es que seamos una cosa, pero por ponerlo de otra manera, no soy un individuo, sino soy la consciencia en la que ha aparecido ese individuo, o esa percepción de individuo. Quizás ahí, si esto se produce, todo este tema se clarifique. Porque entonces, efectivamente, desde ese lugar en el que percibo, puedo ver que todo el movimiento está sucediendo. Incluso eso que aparentemente hago yo, pero ya no lo hago yo, porque yo no soy un individuo. Entonces, simplemente está ocurriendo. No sé si me sé explicar. Entonces, el quid de la cuestión es esa, realmente, ¿no? Si hay individuo, entonces está el tema de puede ser que tenga libre albedrío o que no. Y ese lleva a muchos libros, a muchas investigaciones, a muchas ciencias, a muchas filosofías y a muchas cosas. Si no hay individuo, entonces ya todo eso se cae por sí mismo. Pero es posible tener esa... O sea, es posible que ocurra eso, que aquí ese individuo desaparezca, o no es que desaparezca, o sea, que se vea claramente que ese individuo nunca existió. Porque claro, hay un aspecto que es el cuerpo-mente, que es algo muy sólido, muy real, ¿no? Y entonces estamos completamente identificados con ese cuerpo-mente. Completamente. Entonces, desde ahí, yo soy ese cuerpo-mente, soy ese individuo que ha nacido con una historia, ¿no? Y mientras haya esa identificación que está, porque está, incluso no sé si en esos sabios que de alguna forma han vislumbrado eso les ha sucedido ese despertar o ese darse cuenta, ¿no? Ha ocurrido un darse cuenta de que efectivamente el cuerpo-mente no soy yo, que yo soy la consciencia. Incluso, y eso lo decía Ramés Mavsekar aún en los últimos años de su vida, que parece que los muy advaitas le reprochaban, que decía, no, esa identificación está ahí, porque incluso el sabio dice, pues yo he hecho esto o yo he comido, ¿no?
Entonces la cosa es un aspecto muy sutil, es descubrir quién soy yo verdaderamente. ¿Quién soy yo? Pero realmente el que te surja esa inquietud de averiguar quién eres tú, así como el hecho de que no podamos ver o tengamos la sensación de que somos esa parte separada que tiene autonomía de ese todo, es algo que lo favorece el propio todo, con lo cual a veces da un poco la sensación cuando hablamos de esto que alguien haya hecho algo mal o todos para que tengamos esa sensación tan fuerte de separación de lo que sería la fuente, ¿no? Eso es lo que digo yo, está no, eso. yo lo digo yo. A raíz de lo que tú estabas comentando es como que yo matizo, ¿no? Y digo, a veces da un poco la sensación, o nos atrevemos nosotros a pensar en esa necesidad que tenemos de controlar o de pensar que controlamos, que lo que nos acontece es que algo está mal y deberíamos ver la manera de alcanzar ese otro estado, supuestamente o presuntamente mejor, en el que vemos, vislumbramos o atisbamos que no estamos separados, sino que es el todo manifestándose a través de cada uno de nosotros lo que está aconteciendo y ocurriendo. Entonces, la idea o lo que surge es que esa sensación de querer buscar, así como el no darnos cuenta de que somos el todo, ambas cosas, no son sino lo que está aconteciendo en este momento y que no podría ser de otra manera ni podría acontecer de otra manera, porque si no daría un poco la impresión de que queremos salir de una situación que parece que está mal para ir a otra que estaría mejor. Mientras haya individuo puede pasar eso. Exactamente. Y el individuo está, o sea, esta percepción de ser un individuo está. No podemos negarla, ha pasado así. O sea, yo acabo de tener un bebé y allí no se ve ningún individuo. O sea, bosteza, le da igual, o sea, de repente hace fuerza, o sea, no hay individuo. Pero en un momento determinado ha aparecido el individuo. Ha aparecido la sensación de que soy un individuo. Y es una creencia y es una percepción tan fuerte que está ahí. Entonces la cuestión es, ¿puede ocurrir que eso de alguna manera se corrija dentro del curso? Se corrija, no, se corrija. No, pero el concepto de corregir parecería que hay algo entonces da la impresión que es de mejor. La percepción, o se corrija, o se sane, o se... No. Tampoco, pues de acuerdo. O sea, No. se corrija en el sentido de que es una percepción errónea. No. ¿Qué ha acontecido? No. Claro. Porque No tú no puede eres... haber Porque realmente eso que soy está tapado por lo que no soy, por esa percepción. Entonces, el corregir no es que lo haga nadie, lo hace la vida propia. Se corrige la percepción. De hecho, el pecado significa exactamente error, o sea, equivocar la diana. Entonces, de alguna manera, en el proceso de la conciencia, y debe ser, y es correcto que ocurra así, debe ser, no correcto, es perfectamente perfecto. Ocurre así, porque si no hubiese esa identificación quizás no habría libros ni estas charlas, porque parece que en los animales no ocurre eso, o sea, no se reúnen para hacer charlas filosóficas, parece, y tampoco tienen cultura, ¿no? Entonces, quizás en el proceso de la conciencia, en esa forma que tiene la conciencia de manifestarse en todo su potencial, pues ocurre eso, que a través de un organismo cuerpo-mente, la propia conciencia identificada, pues desde la percepción de un individuo se manifiesta pues y en el mismo proceso, en determinados casos, parece ser que sucede el darse cuenta de que efectivamente nunca había sido un individuo, ¿no? Es como hay una hipnosis y en algunos casos esa hipnosis desaparece. Y al desaparecer esa hipnosis, pues bueno, me doy cuenta que la cebolla siempre ha sido cebolla y no una manzana como pensaba que era antes, ¿no? Entonces, de eso... Lo que ocurre es que yo sí que, no sé vosotros, pero yo sí que tengo la sensación, volviendo un poco al tema de cómo las cosas ocurren sin el control. Y yo me sorprendo mucho de que con una trayectoria de buscadores espirituales que cualquiera de los tres podemos suscribir, y muchos de los que estáis aquí sentados seguro que también, por no decir el 90%, porque si no probablemente no estaríais aquí, estaríais tomando un café arriba,
en un momento determinado de mi vida, y lo cuento como experiencia personal porque yo creo que puede servir para ilustrar lo que quiero decir a continuación. Se me cambia el esquema mental y en vez de creerme lo que me creía hasta ese momento o encajarme lo que me encajaba hasta ese momento, me encaja otra cosa completamente distinta, que es de esto de lo que estamos hablando aquí ahora. Y entonces cuando eso ocurre, analizándolo y valorando desde lo objetivamente humano, dices, pues he hecho un pan, porque desde luego era mucho mejor, más consolador, más esperanzador. Y sobre todo yo tenía más control en el modelo anterior que tenía instalado que en este nuevo que se me ha instalado ahora, ¿no? Que se me instala ello solo porque se quiere instalar. Y en ese modelo que se instala, pues tiene cosas tremendamente que confunden al ego y a la sensación de autoría y a que yo controlo, pero hay otras que a mí me parecen importantes, y es que esa sensación de que nada está mal, ni nada es erróneo, ni nada hay que corregir, sino que la propia manifestación quiere manifestarse así. Entonces estamos perfectos sin alcanzar nada o sin conseguir esa meta espiritual que nos habíamos propuesto, o sin llegar a encontrar ningún vislumbre ni ninguna claridad. Y a mí esto me quita un peso de encima importante. Es verdad que me deja con las alas muy cortadas, porque entonces ya no hay meritocracia, ya no hay cursos o talleres que hacer para encontrar algo, los harás por placer, pero por ver si me ilumino, pues como que no, porque no hay manera. En este enfoque, la gracia o el vislumbre o el despertar, o como lo queramos llamar cada uno, viene de arriba y es ajeno a cualquier clase de esfuerzo que tú puedas hacer o que tú puedas intentar, con sus pros y sus contras. Entonces yo no sé cómo vosotros habéis vivido eso, si eso también lo habéis vivido como una liberación o no, o como algo que... Hombre, que mi nos experiencia trata. personal sí, eso muchos de los que están aquí me conocen, ¿no? Y bueno, durante mucho tiempo yo lo he mantenido, una estructura muy bien montada, de una explicación de todo, de cómo es, ¿no? Y en un momento determinado, sin que aparezca ninguna voluntad ni ninguna ganas de cambiarlo, porque yo estaba muy bien instalado, como dice Marga, en el esquema que tenía, que me sujetaba muy bien y que me permitía comprometerme, responsabilizarme, creer que me estoy haciendo algo, que crezco, que subo, que no sé cuántas cosas más. Pues desde ahí, en un momento determinado, sin la participación consciente por parte mía, porque, repito, estaba muy bien colocado aquí, aquello como una ola que hace, el castillo de arena ese lo deshace y me desaparece aquello que me sujetaba. Y se instala otra cosa, que me empieza a generar preguntas y me empieza a generar cuestionamientos que me hacen empezar de otra manera, empezar como a construir algo que se destruye casi constantemente. Se construye y se vuelve a deconstruir. Pero siempre en todo eso aparece de manera clara una no participación de una voluntad que quiere hacer aquello de una manera consciente. Es algo que se instala o se desinstala, que cambia o no cambia, independientemente de la supuesta voluntad que yo pudiera tener en función de la interpretación que yo hago de lo que creo ser. Y bueno, para mí todo eso siempre me ha planteado, además en este recorrido, cuando ese desmontaje aparece y que empiezan a aparecer cosas nuevas y que no tienen nada que ver con lo anterior, obviamente, al menos en mi experiencia, empiezan a aparecer determinadas explicaciones, ¿no? Me acerco a otras cosas, aparecen libros, aparecen personas que tienen más que ver con esta nueva forma de ver o entender lo que aparece. Y en todo ese proceso, en cuanto a mi recorrido personal, todo ese proceso, hay un montón de cosas que todavía tienen que ver con cierta voluntad para poder hacer cosas, ¿no? Que como que yo voy haciendo algo. Y eso va desapareciendo solo también, porque en cada peldaño en el que yo me voy instalando, creo que me voy instalando, o que en realidad se me instala, como que me encuentro a gusto, pero aquello vuelve otra vez a deshacerse y a aparecer otra cosa que me demuestra a mí mismo, como percepción personal, de la no intervención de lo que yo he creído ser durante mucho tiempo. Entonces, bueno, pues ahí me deja también, como dice Marga, tremendamente libre, me deja pues como la sensación de esa, por lo menos distinta a la que tenía, de la responsabilidad de que tengo que crecer, que tengo que meditar, que tengo que ser mejor, que tengo que ayudar, que tengo que hacer no sé cuantísimas cosas más, como si yo pudiera realmente, como algo separado y diferenciado, pudiera hacer todo aquello, ¿no? Entonces, la sensación de que todo lo que sucede es que sucede, lo cual no me impide que participe en un hacer que tiene que ver con la interpretación de que ayudo, de que parece que soy mejor, todo eso sigue apareciendo.
Porque yo no puedo dejar de hacer tampoco, que me parece algo muy importante. Yo no soy quien hace las cosas, no soy el hacedor, pero tampoco soy el no hacedor. Porque se ha planteado muchas veces ante esta propuesta, bueno, pues si es la vida la que lo hace, la inteligencia la que lo hace, pues bueno, yo voy a sentar aquí, me cruzo de brazos y que las cosas sucedan. Como si uno pudiera realmente parar con voluntad propia, pararte y dejar de hacer lo que la vida hace en ti. No. Ni puedes ser hacedor de algo, ni puedes dejar de ser hacedor de otra cosa. Todo sucede. Y eso también aquí produce una sensación de libertad, de liviandad, de sonrisa también. No digo la gran carcajada que debe ser la que debe aparecer cuando uno realmente, o cuando por aquí aparezca ese contemplar de la realidad. Yo creo que debe aparecer en algún lugar una carcajada tremenda diciendo: qué chorrada, qué cosa tan sencilla, yo dándole vueltas por aquí, creyendo que era no sé qué, ¿no? Entonces... Decía Ramés Balsekar que tenía una buena noticia y una mala noticia que dar. La buena noticia, o sea, la mala noticia era que no puedes hacer nada para conseguir un estado de despertar, pero que tampoco puedes hacer nada para evitarlo. Es decir, si ha de ser, será. Y tampoco puedes hacer nada para dejar de buscar si ese es tu momento y esa es lo que la vida, como la vida se manifiesta a través de ti. Pero bueno, el hecho de saber, esto es como señalar cosas, ¿no? Como para, yo creo que la gran pregunta sería, o lo que cabría más que pensar esto es así, o sea, sabes, que cada uno investiga a ver el origen, que era un poco el punto de partida de este encuentro, el origen de sus pensamientos y el origen de sus sentimientos, ¿no? Si realmente no hay un microsegundo antes del darse cuenta en el que ese pensamiento ya está ahí, en el que esa sensación o esa acción ya está ahí, ¿no? Si no hay un hacer o un pensar o un sentir y a continuación un darse cuenta de que uno está pensando eso, sintiendo eso o haciendo eso. Eso yo creo que sería también el punto de partida a investigar, porque lo que uno no vivencia o la sensación que uno no tiene o la certeza que a uno no se le instala, pues evidentemente por mucho que otros digan o cuenten no lo va a conseguir. Lo consigue el que si en vosotros surge esa idea de qué curiosidad esto que acaba de decir esta gente, pues a ver si va a ser cierto y si en ese momento la manifestación dice que vas a investigar por ahí o que vas a poder tener alguna sensación en ese sentido o alguna vivencia, se producirá. Pero yo creo que ese sería el punto de partida, porque es muy difícil poder negar el que estoy pensando algo. El asunto no es si yo estoy pensando algo, evidentemente que yo estoy pensando algo. El asunto es si el origen o la fuente de ese pensamiento soy yo, o si el pensamiento pasa a través de esto, que es la manifestación. Eso sería un poco, no sé si como vosotros lo veis. Sí, adelante. Es que no veo muy bien, alzar bien la mano, que sin las gafas podéis tener la mano media hora levantada. Discúlpame, le han pedido antes. Dime. Que no sé si tú estás remitiendo ahora a dedicarle un rato al origen, porque también parece que el origen se pone aquí, luego del origen sale una cosa que va para allá, a la mitad del camino se hace un nudo, que el nudo se declara independiente del origen y se apunta a todo lo que ocurre de ahí para allá, hasta que luego cae en la cuenta de que el nudo le debe al origen, pero ya hemos vuelto a colocar, que antes lo llamábamos Padre y Dios arriba en el origen, o el origen que queda más cosmopolita, pero queda ahí un poco separado. Sí. ¿Está separado o resulta que estamos bañándonos en el origen, pero de vez en cuando nos cuajamos o nos condensamos y esa condensación produce una sensacioncilla de individuo que cuando te duermes, te relajas, te tomas 2 cañas o se te pasa el nudo, el coágulo ese en que te cuajas, todo eso de me lo apunto, soy yo, se diluye y luego vuelve el cuaje y al final el cuaje y el descuaje es una especie de latido de la vida que hace esta biodiversidad donde cada uno, cuando nos estamos escuchando, le dices, este está no solo cuajado, está fósil. Y luego otras veces te encuentras librísimo de cualquier cosa y dices, yo esto no soy yo ni nada, viene, está... Bueno, pero yo era por tocar la palabra origen, que también
cuando hay individuo y el individuo busca explicaciones, acaba construyendo entidades tan densas como él que expliquen, que luego se va complicando todo tanto para buscar una explicación para todo, que acabamos siendo 100.000 cuajaos y un origen, pero que se tiende a colocar fuera. Claro, yo completamente de acuerdo contigo. Yo el problema que veo a todo esto es el tema de las palabras. Es tan difícil, siendo una entidad que se siente separada, aunque no lo sea, pero la sensación de separación está, como tú muy bien dirías, perfectamente patrocinada. Y está ahí y está correcta. Entonces, claro, intentar desde esa vivencia de separación, aunque tengas atisbos o vislumbres de que eso no es, poder explicar con las palabras una cosa integrada, cuando uno siente que está separado porque la sensación existe y es real, entonces cuesta un trabajo enorme. Pero yo creo que tú lo has expresado perfectamente. O sea, lo de cuajar, quizá la palabra cuajar y descuajar explique mejor, nos separe menos del origen que las palabras integrar o volver o etcétera. Pero yo creo que es muy, muy complicado y yo creo que es el gran problema a la hora de hablar de esto, las dichosas palabras, que a veces nos corregimos por cosas que realmente no es eso lo que el otro quiere decir, y en cuanto el otro modifica, dice, es verdad, tienes razón, sí, es esto, pero es muy difícil hablar de esto con palabras. Yo por lo menos lo siento así, no sé si vosotros habéis encontrado un truco. Claro, también decían, no sé quién decía, que el silencio es una cosa maravillosa, pero que hace reuniones muy cortas y reuniones muy aburridas y escribe libros muy cortos, ¿no? Entonces, bueno, y ya en cuanto empezamos a hablar, pues la liamos, porque claro, es nombrar lo innombrable, ponerle palabras a una cabeza muy chiquita y un cerebro muy, muy pequeñajo, le tenemos que poner palabras al todo, que fíjate tú, que los que supuestamente han entrado en ese estado no se atreven a llamarlo de ninguna otra manera que no sea todo, o sea, aguanta lo poco definido que debe ser eso y lo poco definible. Entonces, desde ahí yo siento esa frustración, y es cierto que conviene corregir esos, en la medida que se pueda expresar mejor, ¿no? Pero por terminar el asunto desde mi punto de vista, a mí me han regalado la disolución del conflicto cuajador con el I que sigue dejando como posible cualquier concepto o cualquier cadena de conceptos que no se separen por conjunciones adversativas, que cuando hay adversario se cuaja más el opuesto por la discusión y se añade un I. Desde luego hay libre albedrío y no lo hay, y simultáneamente, y ya está. Entonces, con el I, a mí se me han disuelto las discusiones incluso caseras. Y entonces se van integrando las propuestas que si no son posiciones, luego enemigos, luego búnkeres, y incluso en casa. Bueno, incluso en el interior de uno mismo. Tantísima razón, maestro. De verdad. Cuéntanos. Bueno, yo empezaré diciendo mi postura. Yo no creo que exista libre albedrío, en absoluto. Y con esa observación que tú has hecho, evidentemente hay cosas... ¿Lo oís, perdón? Evidentemente hay cosas que nos damos cuenta, nos damos cuenta de que están fuera de nuestro control, como cuando nacemos, cuando morimos, etcétera, etcétera. Pero hay cosas, tú decías, yo decido si como judías verdes o patatas, no. Esa decisión te la ha empujado lo que has comprado y lo que hay en la nevera. Y lo has comprado porque estaba más barato. Y estaba más barato porque el supermercado ha decidido promocionarlo. Yo creo que actuamos empujados por mil millones de cosas que nos llegan, unas en la educación que hemos recibido, en el lugar. No es lo mismo nacer aquí y ahora que haber nacido en Alemania, no sé, en el año 25, que a lo mejor alguno sería de las SS. No es lo mismo nacer aquí y ahora que nacer 500 kilómetros o 2000 kilómetros más abajo, que habría que llevar burka. Entonces, nuestros comportamientos creo que están influidos por mensajes que nos llegan
de lo que nos cuentan, de lo que dice la televisión, de lo que te cuenta un amigo, del clima. Y hasta de la temperatura que tiene tu cuerpo, y de si tienes más azúcar o tienes menos azúcar, o si has discutido con el que tenías al lado, o sí, o sí, ¿no? Tantas cosas. Y una cosa que ha dicho Jordi, los animales sí se juntan para lo que les interesa, como nosotros nos juntamos aquí, se juntan para cazar, se juntan para protegerse, incluso para trabajar juntos, como las hormigas o las abejas. No, yo decía para hacer cultura. Bueno, es su cultura. Sí, bueno. Pues era eso, vamos, yo creo que lo cual abre una caja de Pandora. Si no somos responsables de nuestras decisiones, ni somos culpables, ni tenemos mérito. No hay culpabilidad. Y el mundo islámico, que es determinista, no debería de castigar al ladrón cortándole la mano, porque el ladrón actúa por lo que actúa, porque tiene hambre, y en un mundo determinista en que él no es responsable, sino que todo está escrito en las estrellas, Pero también está la condena. Que la condena también está escrita. Pero en ese caso. no hay culpable. No. Si no hay culpable, no le cortes la mano. Salvo para dar ejemplo y que otro no lo haga, que es otro mensaje. Estás mandando un mensaje al resto de la gente, oye, no robo para que no me corten la mano. Pues puede ser. Yo creo que para mí hay una pregunta que siempre la repito, fundamental en todo este tema del libre albedrío o no, y que tiene que ver con esa pregunta original, que para mí es original, y que es que además estas charlas cuando se iniciaron hace ya, no sé cuánto, ya hace casi 5 años, la pregunta que había ahí colocada siempre es ¿qué soy yo? Y para mí me parece esencial, porque de ahí se deriva absolutamente todo, como bien decía Jordi antes, en función de eso, porque si en ese ¿qué soy yo? Mirándose internamente, ante cuya pregunta probablemente aparezca, si hay insistencia en estar presente ante esa pregunta, va desapareciendo esto no, y a base de no, puede que aparezca o que se instale un darse cuenta de lo que realmente es esto. Y desde esa percepción, bueno, pues puede que desaparezca pues esto, la percepción que se tiene desde este yo separado. Y esa para mí me parece que la gran pregunta que podría, pues, o reforzarte lo que crees ser. Esto es como si tú te miras por dentro y dices yo soy Juan Ramón Galán, y te insistes y yo pienso, y pues muy bien, pues ya está, esto es lo que soy, adelante, sigo haciendo por ahí, ¿no? Pero si esa pregunta te va llevando a desnudarte cada vez más, puede que aparezca esa absoluta desnudez ante la cual darse cuenta de que efectivamente no hay un yo separado, definido, que hace, que piensa, etc. Entonces, a mí me parece que esa es una pregunta esencial. Primeramente, la pregunta esa tiene que interesar, tiene que aparecer como tal, tiene que haber una necesidad de preguntarse eso, porque si esa necesidad no aparece, olvídate. Tiene que haber esa necesidad de preguntarse qué soy yo, quién soy yo, qué es esto. Preguntas ante lo que sucede. Y de esas preguntas, mirar, contemplar, a ver qué aparece, qué va apareciendo. Y darte cuenta de la respuesta que tú vas dando a lo que va apareciendo. ¿Qué soy yo? Pues esto efectivamente no, aquello. Entonces eso tiene que estar ahí de alguna manera instalado. Si no, bueno, pues es una técnica más, es un entretenimiento, es una curiosidad, que está muy bien, y ya está. Pero si eso aparece con fuerza y tira de ti, o te empuja, independientemente de tu voluntad, y la insistencia de querer saber, por ahí, bueno, pues por ahí puede que aparezca una respuesta que te lleve a una comprensión distinta de lo que eres y de lo que es. Yo creo que es así, como tú dices. Bueno, yo hablo con experiencia personal. El problema es que es darte cuenta de esa respuesta, porque la respuesta llega, pero lo interesante es darte cuenta, porque muchas veces la mente empieza a imaginar de qué modo puede llegar una respuesta y luego nunca es así, siempre de otra manera. Y lo que realmente es interesante que te des cuenta, cuando te das cuenta es como un pequeño despertar. Antes ha hablado Marga de Ramón Balsecar, yo no lo he leído mucho, haciendo referencia a que lo del despertar, tú no puedes hacer nada para que surja, ni tampoco puedes hacer nada para que no surja, es así más o menos, ¿no?
a mí, desde mi experiencia, me parece que hay pequeños despertares, que no es el gran despertar. Es decir, el gran despertar, lo mismo no te ocurre nunca. Digo yo, no lo sé. Que nunca te va a ocurrir, porque Pero nunca puede ocurrirle a ningún individuo. Pequeños regalillos que te da la vida o lo que mueve a la vida, lo que hay ahí que no ves, ¿no? De repente te da una comprensión, como un pensamiento que aflora en tu cabeza, que surge, ¿no? Y cuando lo ves, la palabra que a mí me llega es inspiración. Es como un pensamiento inspirado, es lo mismo que las palabras. Con las palabras es complicado expresar ciertas cosas, y más estas. Digamos que es poco menos que imposible, porque al final la palabra es muy limitada, ¿no? Sin embargo, a veces en las palabras hay inspiración, hay un algo más. Con la palabra sale algo de uno. Hay personas que yo es como lo veo, ¿no? Lo vivo, que están como conectadas con algo. No sabes qué es, pero cuando hablan, incluso sin hablar, hay un algo, que no hay palabra para definirlo. Sin embargo, tú lo estás sintiendo en tu cuerpo. Tu cuerpo es esa gran pantalla, ¿no? Donde se reflejan ese tipo de cosas que son innombrables. Parece mentira, ¿no? Algo tan profano, ¿no? O tan considerado profano, es verdad, por nuestra tradición. Y sin embargo, es un gran actor el cuerpo, porque es el que te está, con sus sensaciones de muchas maneras, con su lenguaje particular, es el que te está dando muchas pistas. Y el que de alguna manera te da esos pequeños despertares que te hacen avanzar un poco a responder a esa pregunta, ¿qué soy yo? Y leí un libro hace poco una reflexión que decía, pienso, luego no sé quién soy. Como diciendo, o sea, no te canses, si el pensamiento al final es una dimensión muy pequeñita. Es como un ratón ahí metido en una caja que no hace, o ese hámster que está dando vueltas a un rulo. Hay que salir, quiero decir, hay que de alguna manera no encerrarte en eso. No, pero fíjate tú o abrir las puertas a algo distinto, por lo menos estar abierto y que no haya creencias ni ideas que consideres sagradas, que sean como puertas que te cierren a algo que es innombrable, que desconoces absolutamente, pero de alguna manera tú sientes que tiene que haber, porque estás a lo mejor tan aburrido existencialmente, ¿no? Tan desilusionado, que dices, esto no puede ser así. Tiene que haber más color por ahí, ¿no? Es mi experiencia, ¿no? Es mi manera de... Ya, pero fíjate que además, conectándolo con el título o con la razón de este evento, que tiene que ver con el libre albedrío, ese planteamiento de tendría que abrir, tendría que hacer, pues lleva implícito sin querer en nuestro lenguaje, lleva implícito siempre un personaje que tendría que podría hacer, y está ahí, ¿no? Y es que es una identificación, la hipnosis es de tal calibre que bueno, es que es imposible, porque además, de acuerdo con esta propuesta que tiene que ver, obviamente, como algunos de vosotros conocéis, de lo que se denomina la Advaita, ahí está implícito de manera absolutamente clara de que ningún individuo que se crea separado, nunca, absolutamente nunca, va a llegar a esa realización, a esa iluminación, a ese despertar, nunca, porque no es posible, de acuerdo con esa concepción de no dualidad. En el ámbito de la no dualidad no tiene viabilidad la dualidad, solo hay lo que es, apareciendo de manera aparente constantemente y que es interpretado por quien creemos que somos como algo tal y como lo vivimos, con tiempo, con espacio, con sufrimiento, con personaje que hace, personaje que no hace. Esa identificación de la que decía Jordi, ¿no? Estamos identificados con algo que está apareciendo en la conciencia y nos identificamos con ese punto. Si en algún momento se nos regala ese atisbo de identificación con aquello donde aparecen los diferentes puntos, bueno, pues puede que ahí esa experiencia de identificación con aquello desde donde sale y aparece todo, bueno, pues nos va a dar una percepción, no nos va a dar, pero va a aparecer una percepción absolutamente distinta de la que tenemos, entendiéndonos como algo separado y diferenciado, ¿no? Sí, a mí me gustaría decir lo que estás diciendo tú,
parece ser que en la conciencia ocurre en un momento determinado a través de un organismo cuerpo-mente que la búsqueda termina. Algo ocurre que de repente la búsqueda termina. Hoy estamos aquí, nos ha convocado una pregunta o un tema, pero sobre todo nos ha convocado probablemente una cierta búsqueda que hay en todos nosotros. Y a mí me gustaría preguntar dos cosas, ¿no? Una es, ¿realmente qué buscamos? Y la segunda, ¿qué pensamos que nos va a dar el encontrar eso que buscamos? Es dos preguntas que de alguna forma están ahí para que sean, si alguien quiere contestarlas. Identificarse con la pregunta o contestarla. ¿Qué buscamos? ¿Qué busco? ¿Y qué creo que el encontrar la respuesta me va a dar? A ver, yo creo que buscamos crecimiento personal y lo que nos da esa búsqueda es el avance y el camino en sí. ¿No? Y crecimiento personal, digamos, ¿qué sería crecimiento personal? Cada uno tendrá el suyo. ¿Y para qué? Para avanzar. ¿Hacia dónde? Hombre, me imagino que cada uno tendrá sus objetivos y sus metas y avanzará hasta esas metas o objetivos, ¿no? Y la meta es, Cada uno tendrá la suya, ¿no? no sé si quieres compartir la tuya, no sé. Yo estoy buscando a ver qué es lo, por ejemplo, en mi caso, lo que me gustaría, en lo que me gustaría trabajar. Y esto me gusta mucho, el tema del crecimiento personal, y voy picando un poquito así para saber qué es lo que me llena. Entonces mi objetivo sería descubrir mi elemento, para saber con qué puedo tener éxito y disfrutar. Y cada uno me imagino que tendrá el suyo, unos tendrán, no sé, un objetivo que es tener un hijo y ser un padre de familia excepcional, otros tendrán lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el tema de lo del libre albedrío en eso? Obviamente es imprescindible, ¿no? Yo creo que todos elegimos y que o sea, tenemos nuestra esencia, y nuestra esencia cuando la hacemos es pura, pero a lo largo del camino nos van como contaminando. Entonces a lo mejor llegamos a una cierta edad y estamos contaminados, y para elegir como elegiríamos de verdad siendo nosotros, tenemos que limpiar ciertas cosas. Pero creo que sí que elegimos a pesar de que somos todos un todo y estamos conectados. Es una paradoja perfecta. Pero, perdona, por lo que has dicho, o sea, tú, digamos que tu búsqueda es el crecimiento personal y crees que el crecimiento personal te va a dar el éxito y el disfrutar. Eso sería un poco la respuesta, ¿no? A la pregunta, como resumen. El crecimiento personal lo que va a hacer es acercarme más a mi yo verdadero y elegir lo que yo de verdad quiero, no lo que se me ha impuesto, mis creencias, etcétera. Claro, yo creo que ahí hay una frase que es fundamental, lo del yo verdadero. Parezca que los yoes que no han alcanzado eso, la felicidad, vamos a llamar felicidad, porque para uno puede ser siendo madre, para el otro puede ser encontrando su vocación profesional y para otros escalando el Everest, pero en cualquier caso la felicidad. Entonces digamos que no hay yo verdadero si no alcanzamos la felicidad, visto así. Claro, eso nos deja en una situación, a mí me da un poco de repelús, porque claro, entonces, ¿qué soy? Soy una especie de engendro infraverdadero que tiene que, volvemos a lo de antes, que tiene que liberarse de algo para poder alcanzar una verdad que le es oculta, o desde otro planteamiento cabría pensar que lo que soy en este momento es lo que es y está siendo, lo que ese todo se quiere manifestar a través de ello, y por lo tanto, así como estamos en este momento, ya somos perfectos. Hombre, eso depende de cada persona. Si uno, por ejemplo, está en un momento y considera que es feliz y que está a gusto así y que
sus creencias le parecen bien o le llevan a buen camino, esa es su felicidad. Pero si alguien, por ejemplo, le empiezan a pasar cosas y dice, ¿esto por qué me pasa? Esto no me gusta. Ahí es cuando tienen que indagar en todo, en sus creencias, en sus emociones, en todo, para llegar a... Yo creo que nacemos puros, pero lo que pasa es que nos va contaminando. Entonces, ese es el problema. Si desde pequeños, desde que tú naces, se te impartiese una educación emocional, mental, espiritual, y crecieses con una base, no tendríamos estos problemas. Lo más seguro es que no estuviésemos aquí reunidos hablando de eso. Quieres decir que podríamos evitar nacer cuando no queremos o no habiéndolo elegido, morir cuando no lo elegimos, perder a un hijo porque un coche lo atropella. Podríamos elegir eso, porque yo creo que las grandes cosas de la vida, los acontecimientos, como decíamos antes, que nos ocurren, tenemos muy poco, que no se aprende en ningún taller, ni en un curso o seminario de crecimiento personal, ni leyendo 20 libros de cómo ser feliz o realizarte tú mismo, sino que digamos que las cosas importantes de la vida y sobre todo la condición humana en sí misma, nuestra naturaleza, está condicionada por unos hechos que son bastante ajenos a nosotros, y que hagamos lo que hagamos o leamos lo que leamos, hay cosas que son completamente escapan a nuestro control, ¿no? Entonces a mí lo que a mí me ha servido, o digamos lo que más me ha cuestionado cuando me he enfrentado cuando este enfoque ha entrado en mí, porque no es un enfrentamiento, sino que es una especie de invasión, ¿no? Como que se instala y se instala, es precisamente el darme cuenta de que de que me puedo abandonar, porque lo que está sucediendo es lo que va a suceder, tiene que suceder, y es el todo siendo a través de mí. Entonces desde ahí es como que puedo aceptar la investigación, la búsqueda, el intentar un trabajo mejor, el ser feliz en esta relación o en esta otra o lo que sea, pero sabiendo que escapa a mi control el conseguirlo. Yo voy a seguir haciendo cosas, pero el origen de esa acción no está en mí. Yo voy a seguir teniendo deseos, pero el origen de esos deseos no están en mí. Pasan a través de mí y yo voy a seguir haciendo, como decía antes Galons, voy a ser una hacedora perfecta, porque en mi naturaleza y en mi programación de mecanismo cuerpo-mente yo he nacido para hacer y me moriré haciendo, y sin embargo ahora tengo un vislumbre de que ese hacer no procede de mí, sino que pasa a través de mí. Yo creo que ese es el quid de la cuestión. ¿Somos partes separadas que tenemos que volver a un todo, o es un todo siendo en individualidades, manifestándose en lo pequeño? Vaya usted a saber. Yo creo que somos herramientas separadas del todo, que cada una tiene una función. Las herramientas del carpintero, cada una tiene una función y todas están para hacer. No es lo mismo... ¿Por qué separadas? ¿Por qué añades separadas? Porque el carpintero a cada una le ha dado una función. El martillo, la azuela o lo que sea. En la vida, eso que nos ha tocado ser, que no hemos elegido, ¿verdad?, nos ha puesto en el camino de hacer un tipo de cosas. Yo no sabría dirigir un vuelo de los aviones como sabía Juan Ramón, ni creo que él supiera operar a un enfermo, que es lo que yo hacía. Uno es el martillo y otro es las tenazas. Pero formamos parte todos del todo, que es el taller del carpintero, de ese todo. Pues aquí se ha mencionado el yo verdadero. Y la pregunta es, ¿y qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Yo soy la verdad. ¿Eh? Yo soy la verdad, dijo Jesús, ¿no? Bueno, Yo quisiera decir que cuando yo empecé, o sea, cuando aquí empezó la búsqueda, hace muchos años, realmente sucedió eso. O sea, mi primo, no sé qué, una serie de cosas, me dieron a conocer, me acuerdo, a Gurdjieff, el Cuarto Camino. Y entonces en aquel momento había aquí como la esperanza de encontrar un conocimiento, de saber y encontrar un conocimiento que me iba a dar no sé qué poder, pero me iba a dar eso,
una paz, una tranquilidad, porque aquí no había tranquilidad, aquí no había paz. Y eso es como se inició en mí la búsqueda, ¿no? Y esa búsqueda pues ha ido, pues eso, durante los años cambiando, han ido apareciendo pues otros mensajes, otros maestros, otros maestros lejanos a través de libros y maestros cercanos a través de mentores, ¿no? O de gente, bueno, de diferentes ámbitos, pues que... Y ese sentido de la búsqueda siempre estaba ahí, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Poco a poco se fue terminando o se fue apagando ese pensar que esa búsqueda me iba a dar como un conocimiento, como un saber, que no sabría muy bien qué definirlo, pero que ese conocimiento y ese saber pues me daría la llave no sé, del vivir, ¿no? Del vivir cotidiano, del vivir con buenas relaciones, con todo eso, ¿no? Y luego, como que esa búsqueda se fue derivando a otra cosa, ¿no? Se fue derivando a más bien un disfrutar de los libros de Ramés Balsekar, un disfrutar de las conferencias de Fidel Delgado, las charlas que da, un disfrutar de todo lo que está relacionado con esa respuesta a quién soy yo, ¿no? Más que a una búsqueda. No sé si eso tiene que ver con el hecho no sé, de dejar de tener esperanzas de que en algún futuro sería yo un iluminado, porque en el fondo pues había esa imagen, ¿no? El iluminado es el que tiene todo el conocimiento, lo sabe todo, y se podía llegar a ese punto, ¿no? Y aquí en mi caso, aquí de alguna forma la búsqueda terminó cuando, no sé, hubo una cierta claridad de que yo soy eso que no se mueve. A mí eso me sale de decirlo así, comunicarlo así. O sea, hay algo que no se mueve, que siempre es aquí, que siempre es ahora, y que es puro. O sea, como decía la amiga, o sea, nacemos puros, y eso que está aquí ahora y que no se mueve, sigue estando puro. Y eso es todo. Y eso es todo. Y todo lo que ocurre en eso que no se mueve, que soy yo, tiene su movimiento propio. La vida va aconteciendo, van pasando cosas, ahora vosotros estáis aquí y luego vais a desaparecer de aquí, pero el aquí siempre está continuamente presente. Entonces como se terminó un poco como la búsqueda de ser algo con conocimiento, ser alguien que tiene una iluminación o que tiene un vislumbre o tiene no sé qué. Aquí ocurre de todo, o sea, de repente viene la preocupación, de repente viene la alegría, de repente viene... Hace poco, ya os lo he dicho antes, he sido padre de un bebé a mis 54 años y ha sido una gran alegría. Y 4 días después me dicen, oye, quizás tengas aquí una lesión importante en la columna y entra la preocupación, ¿no? Pero eso que soy sigue aquí. Y hay un experimentar de todo eso. Y eso es todo. Entonces, ya no hay como necesidad de seguir preguntando, ¿existe el libre albedrío? ¿No existe? Bueno, podemos hablar de ello, se puede hablar de ello, porque de eso parece ser que es el movimiento de la vida que lleva a hablar de todos los temas y de todas las cosas y disfrutarlos. Disfrutar de este encuentro aquí, entre nosotros, y hablarlo. Y quién sabe lo que aquí va a ser dicho o lo que aquí vaya, el efecto que pueda tener, ¿no? Por eso he hecho esta pregunta de realmente qué es lo que buscamos y qué pensamos que eso que buscamos nos va a traer. Porque en eso que no se mueve, eso que está quieto siempre, permanente, eso que ha venido a llamarse conciencia o presencia o como queramos llamarle, eso que siempre está aquí luminoso, brillando, aunque esté apagado por las preocupaciones o por la identificación o el cuajo que decía Fidel o lo que sea, eso siempre está aquí brillando, ¿no? Y quizás un día se apague
como se encendió un día con el nacimiento, se apague un día con la muerte del cuerpo-mente, pero eso, encendido o apagado, seguirá aquí porque pertenece a la hora y eso es lo que soy. Entonces, cuando de alguna manera llegó aquí esto, hubo un gran relajamiento. Siguen habiendo de todo, o sea, de todo. De todo. O sea, alegrías, tristezas, penas, más felicidad, dolor de pierna, obligaciones, y todo esto está sucediendo, está moviéndose, pero esto que está aquí quieto no se mueve. Entonces ahí es como el hogar, no sé, si eso puede ser una imagen que pueda decir algo, ¿no? Parece que hay una cierta coincidencia en aquello de que esto que se instala, parece que lo que proporciona es, bueno, yo lo digo, ¿no? Relajamiento, ¿no? Todo está bien. Esa es una frase que a mí me ha chocado durante muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cómo que todo está bien? La cantidad de cosas que hay mal, ¿cómo puede ser que todo esté bien, ¿no? Pero desde esa nueva instalación, pues me parece que sí, que efectivamente todo está bien. Nada puede ser distinto de como es. Porque si pudiera ser distinto, lo sería. Y yo he repetido muchísimas veces una frase que siempre aparece y que es aquello de que no hay nada sin todo. Y a mí eso me parece tan contundente. Nada de lo que sucede sin la intervención de todo. Y cuando digo todo, estoy diciendo ahora han descubierto que hay infinitos universos, la leche. Lo que llegan estos señores descubriendo que hay infinitos universos. Bueno, pues con la participación es imprescindible la participación de todos esos infinitos universos para que suceda este movimiento mío de la mano. Todo sucede gracias a eso, a todo aquello. Por lo tanto, eso me deja otra vez tan chiquitito, tan pequeñito, tan insignificante, tan volátil, tan de nada. Sí, entonces estás diciendo claramente que si todo sucede, este movimiento de la mano, por la intervención de todo, yo no tengo ninguna responsabilidad en si con mi mano te doy un puñetazo. Pero espera, claro que sí, pero esa es la gran pregunta que casi siempre aparece cuando planteamos esto. Esto es, si todo sucede como consecuencia de no sé qué, yo puedo entonces relajarme porque no voy a ser responsable. Es que no, es que la responsabilidad que en ti aparece, también aparece. Y va a aparecer la responsabilidad de no quererme dar un puñetazo. También eso aparece. Todo aparece. Emociones, sentimientos, colores, aleteos, estrellas, universos, galaxias. Todo aparece desde el mismo lugar y todo es como consecuencia de que todo está interactuado. Por eso se puede interpretar como que entonces yo no voy a tener ninguna responsabilidad y te puedo dar un puñetazo ahora. Que no vas a poder dejar de hacer ni vas a poder hacer. Harás lo que suceda en cada momento. Y no es que lo manden tampoco, es que es lo que está sucediendo. Todo lo que sucede en cada instante. Y sucede como consecuencia de ese hacer total. Existen estudios de Sí, vamos a tener que yo creo que sí, ya acabar la sesión porque están esperando la siguiente. Bueno, pues nada, gracias a todos por ya venir. Lo tenéis clarísimo ya, ¿no? Ya, vamos. No, yo solamente quería deciros primero que yo he estado a gusto, he estado cómoda y que personalmente desde donde quería hablaros era desde lo que siento, ¿no? O desde lo que vivo en este momento, más que desde un asunto teórico. Yo creo que igualmente Galán y Jordi hemos venido a contaros una vivencia, a compartirla con vosotros y a que surjan las dudas y las preguntas propias de lo que hay. Y viene al hilo, si queréis, porque bueno, esto es lo que hay, ¿no? Pero tenemos planteado para el mes que viene, el día 23, el día de Jordi, el día del libro, el día de la rosa, el día de no sé cuántas cosas más, en Ecocentro, pero en una sala un poco mayor, porque creo que se va a llenar montones de gentes que se están preguntando qué es esto del libre albedrío, y entonces va a haber una continuación de esta actividad en ese día 23 del mes que viene. Entonces, aquellos que os he visto con preguntas que no han salido, porque están por ahí, se ven por todas partes, bueno, pues el día 23 os sacáis ahí, porque además van a ser 2 horas el día 23, no sé lo que va a... No os lo queríamos confesar, pero este era el ensayo general. De 6 a 8. Ya hemos aprobado. O sea que eso es el ensayo general, el día de la función tenéis que estar, claro.
Muy bueno. ¿Y de qué van a hablar? Sí, porque hemos pensado que se quedaba un poquito corto. Lo vamos a continuar enseguida, abrir un poco más el debate. Te he visto con ganas de participar y no has dicho nada. ¿Qué tal, Jordi?